Buenas tardes a los miembros de 3D Pro que se conectan todos los miércoles a las videoconferencias de México Energía que Mueve. Como es segundo miércoles del mes de julio, 13 de julio del 2022, nos toca platicar de temas de digitalización. El mes pasado, en junio, platicamos de la digitalización de las empresas del sector eléctrico, parte 1. Donde hablábamos ahí de detalles que pasaron por no digitalizar rápidamente la empresa paraestatal de México, Comisión Federal de Electricidad, que también coayudó a que esta fuera en detrimento y que tomaran más punch los participantes privados. Vamos ahora a terminar esta plática de digitalización de las empresas del sector eléctrico, parte 2. Servidor Leandro Brito Barrera. Estaré terminando esta plática. Y en ese primera parte, de hace un mes, hablábamos de los beneficios como resultados de la digitalización, que son la mejora en la eficiencia de los procesos comerciales, la consistencia y la calidad en todo el mundo. Integración de los sistemas convencionales de registros digitalizados. Tan es así que nosotros ya desde aplicación de CFE tenemos en nuestro registro de que nos llegan continuamente los estados de cuenta mensuales o bimestrales, ya sea el caso. Se pueden pagar desde servicios digitales, mejora en la accesibilidad y un mejor intercambio de información en todo el mundo, reducción del tiempo de respuesta de servicios al cliente en cualquier parte del mundo. También ahí platicábamos de muchas software que se desarrolló desde que nacimos como 3D hacia Comisión Federal de Electricidad, plataformas que se hicieron. Reducción de costos, y aquí en esos beneficios, al inicio, pues sí se tiene que hacer una pequeña o gran inversión para hacer la digitalización de lo que se requiere en el sector energético, principalmente en el sector eléctrico. En la parte de profundización de las métricas y analíticas, algo que se une con la reducción de costos es que deben ser softwares que se deben implementar en las diferentes áreas del sector energético para una empresa, deben ser compatibles. Algo que también pasó a Comisión Federal de Electricidad es el hecho que para una área, digamos, en ese tiempo se tenía el área de generación, transmisión, distribución y servicios. Con la reforma energética se hizo que la generación se dividiera en varias áreas, en varias direcciones de producción, y se separara la parte de servicios, lo que es la venta al público, el suministro básico. Se hizo otra empresa para suministro calificado, aquellos que consumen arriba de 1 megawatt. Se hizo otra empresa para transmisión y otra para distribución. Como sea, el punto es que cada una de esas áreas contrataba algún software y lo implementaba para sus fines particulares. Y cuando se tenía que usar métricas para analizarlas, para intercambiar información, para dar mejor servicio, estos software no eran compatibles e hizo que se tuviera que hacer más gastos para poder hacer la compatibilidad, o sea, unir los dos softwares diferentes mediante un tercer software. O simplemente desechar un software y hacer que el otro abarcara más áreas de las que inicialmente se habían comprado. Entonces, es importante el hecho de saber desde el inicio qué software se requiere para llevar la parte de la digitalización y que estos beneficios sí sean los que aquí se marcan en esta diapositiva. Promoción de la flexibilidad del personal, incluso se hicieron softwares en donde eran como chat específicos para personal específico de Comisión Federal de Electricidad. Es decir, nosotros tenemos un Facebook que es más de amigos, incluso ahí hablan hasta un poco más de estar diciendo la vanidad de lo que tenemos haciendo día con día, o un chat en LinkedIn que es más profesional. Pues así se hicieron software hacia CFE en donde se hacían chat específicamente de algunas áreas de personal que tenían que comunicarse y entre ellos mismos ayudarse a su actualización, ya sea en el sector de hidroeléctricas, en el sector de termoeléctricas. Entonces,
realmente sí coadyuvó mucho a la capacitación de los que entraron por el tema que platiqué, que muchos se fueron y no dejaron su conocimiento al jubilarse. Entonces, con los nuevos ayudó a su capacitación, pero esa situación de que sí ayuda a su capacitación chocó con la parte de que mucha de esa capacitación hubiera sido mayor o mejormente utilizada si se hubiera quedado el gran conocimiento que se tuvo por los antiguos o los iniciadores de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, creo que la digitalización, entre más aspectos conlleve, mayores beneficios y mejores resultados se van a obtener. Y bueno, con la digitalización siempre se debe tener un plan de mejora continua del negocio. O es un beneficio que se obtiene, precisamente por estar analizando las métricas o los resultados de esa digitalización. Barreras a superar para la transformación digital. Situaciones aplicables en los individuos. Falta de talento que causa un retraso en aplicar las nuevas ideas en el mercado. Y bueno, eso no es una situación de una barrera que se supera. Y bueno, vámonos con la siguiente. Es una barrera que continuamente hay que estarla superando porque la digitalización avanza muy rápido. Y entonces, hasta los que son muy ávidos en estarse actualizando continuamente, llega un momento en que dicen, pues ya es mucho, hasta aquí ya casi lo nuevo ya no me sirve y me quedo con esto. Y cuando hay cambio de dirección, el nuevo director, dependiendo de con qué se haya quedado, pues es lo que retoma y deja todo lo demás a un lado. Entonces, si se hace inversión de una década, digamos, la década de 2010, en poner software que utilice y mejore mucho la situación de la industria energética, llega en el 20 un director que se quedó en los 80, pues toda esa inversión no sirve porque al final él no busca optimizarla, utilizarla a su máxima capacidad y se queda en información y formas de operar pues de antaño, ¿no? Decían este ejemplo de los 80. Entonces, sí, esta barrera hay que estarla superando día con día, día con día. Falta de equipo humano con la capacidad de hacerlos. Y eso es importante. La digitalización, si se hace en partes, al final es un gasto oneroso que no da resultados. Para que sea realmente perceptible, debe ser aplicada a todo. Claro, sí se da por fases, por partes, pero esas partes, esas fases, esas etapas deben de llegar a que todo el equipo humano, o sea, todo el personal que esté involucrado dentro de mi empresa energética esté en la misma situación de usar toda esta transformación digital o todas estas herramientas digitales. Falta de conocimientos de las nuevas tecnologías con el entendimiento de cómo hacer evolucionar el negocio. Y esa es la otra. Al final del día, el interpretar información, cuando era joven decía que o estaba el dicho que la información era una poderosa aliada, que era un poderoso bien. Actualmente con los medios masivos de información, de comunicación, pues es más fácil obtener esa información, esa comunicación. Sin embargo, si antes era difícil discernir entre una buena información y una mala información, entre esa buena información, hacer un buen análisis y hacer un mal análisis, bueno, ahora con la inmensidad de formas de obtener información, es más difícil elegir la buena información y todavía hacer un buen análisis de esa gran información que consideremos buena para hacerlo. Definitivamente ahí debe entrar la famosa inteligencia artificial. Pero repito, la inteligencia artificial auxiliada en su programación por un experto, en este caso en el área de un sector energético. Porque una cosa es, como he platicado en otras situaciones, de dar una decisión de al final, cuando estás manejando en una inteligencia artificial que tome el control de tu vehículo y decir, me sigo derecho pero voy a chocar o me hago a un lado pero voy a atropellar a alguien,
al final quien va a programar eso pues va a ser humano y él debe tener la capacidad de discernir el mínimo daño. Entonces aquí igual en el sector energético, bajo las leyes y bajo las condiciones en donde se esté realizando ese software con esa inteligencia artificial, debe dar un resultado que sí beneficie tanto a la empresa como al propio sector energético. Y finalmente, la barrera importante a superar en la forma individual es experiencia nula y adversidad al cambio. Y definitivamente los mexicanos como cultura tenemos adversidad al cambio. Y una vez que tomamos una decisión de algún cambio, volver a cambiar esa decisión es lo más difícil. Justificamos 20,000 veces el por qué tomamos una decisión y nos aferramos a esa decisión y no la cambiamos. Entonces, pese a que nos esté dando muy malos resultados esa decisión que tuvimos, pues la mantenemos y echamos culpas a 1000 situaciones alrededor de nosotros y no tenemos esa capacidad de volver a tomar otro cambio, pues porque fue una mala decisión. Entonces, esas son las barreras que se deben de buscar superar. Incluso, máxime, que para la digitalización en el mundo digital hay muchas alternativas gratuitas y a veces por el afán de que ya invertimos en algo, no queremos cambiar por algo que salió gratuito y que lo podemos utilizar de manera más rápida y con mejores resultados. Entonces, nos aferramos a nuestra inversión. Ahora bien, esa adversidad al cambio, pues también conlleva que ya hicimos mucho trabajo en aprender una forma en este cambio que se hizo digital, y si volver a aplicar mucho esfuerzo humano para otro cambio, aunque sea gratuito, sí cuesta trabajo, pero debemos de superar esas barreras. Ahora, situaciones aplicables a la empresa. Falta de presupuesto y de recursos. Y eso, por ejemplo, nosotros como 3D Pro, pues tenemos empresas relacionadas al sector energético y gran parte de ellas, pues sí, 3D Advertising es en el sector digital, y si entra uno a su página, pues verá bastante bien su página, sus redes sociales excelentes, y sin embargo, las otras áreas, vemos que sí hay una poco falta de recurso de ponerle a esta parte de la digitalización. ¿Por qué? Pues porque no hay presupuesto y uno tiene que decidir, bueno, o pago la nómina o invierto en esto nuevo. Entonces, no es que no se quiera invertir, sí se invierte y todas las empresas saben que se le tiene que hacer, solo que los tiempos hace que lo que decíamos en la diapositiva anterior, los beneficios que esperamos se tarden un poco más, acorde a cómo vayamos haciendo nuestra inversión, acorde a nuestro presupuesto. Pero bueno, sí es totalmente aplicable a la empresa. La otra es el desaprovechamiento de las nuevas tecnologías. Y eso es igual que he venido platicando, sale algo nuevo y ya nos quedamos con lo anterior. La privacidad de datos y preocupación de seguridad. Y eso pues sí es muy difícil. Nosotros, el software que hemos desarrollado, se tiene en cuenta una pequeña situación de contabilizar los ataques que se nos meten a esas páginas que hemos generado, y sí estamos hablando, incluso en algunos meses, pues no de cientos, ya llegando a 1000 ataques. Entonces, esta parte de la seguridad, incluso me han entrevistado y bueno, serían otras pláticas que se deberían de tener, pero sí es muy importante y es donde como empresas sí es difícil tomar decisiones de ampliar la digitalización de dicha empresa por el tema de seguridad. El cambio tiene que ser constante, lo que también ya platiqué. Ahora, lo más difícil que está más resaltado en una empresa es la falta de automatización de los procesos. En el caso de manufacturar cualquier situación como un carrito, como una pluma, cualquiera de un bien físico, de cierta forma es un poco fácil automatizar el proceso, porque la primera parte de automatizar un proceso es de forma teórica, de forma escrita, y sin embargo, en la parte del sector energético no es tan fácil, incluso máxime en el sector eléctrico. Algo que he manifestado en muchas pláticas es que todos toman la definición de electricidad como
el movimiento, el flujo de electrones. Y digo, bueno, para que un electrón fluya, pues está muy difícil. De un interruptor a un foco tarda un año en que se mueva el electrón. Y si a esas vamos, bueno, una montaña también se mueve. El Popocatépetl cada año se mueve, ¿qué será? 1 milímetro, se mueve. Y podemos decir se mueve o no se mueve. Realmente no se mueve, o sea, para fines prácticos no se mueve. Entonces, el electrón se excita y el momento que se excita y sale de la órbita, genera una carga y la carga es la que se mueve a la velocidad de la luz. Y entonces la carga que se genera en Chiapas no se sabe por moverse a velocidad de la luz si se consume en la Ciudad de México o se consume en Ciudad Juárez. Entonces, como no hay una forma física de poderlo ver dónde se consume, acorde a dónde se generó, finalmente sí hay estándares de medición que nos dicen cómo vamos a poder hacer ese balance del proceso de generación y consumo, pero no es tan fácil, ¿no? Situaciones como el poder cobrar bien el alumbrado público, cuando el alumbrado público, el 90 y muchos por ciento no tiene medición propia de cuánto está consumiendo, es muy difícil. Ahora bien, váyase a que gran parte del sector energético tiene que ver con la ingeniería de precisamente resolver todas esas situaciones físicas, y la ingeniería pues no es un proceso totalmente de A, B, C, D hasta llegar a Z. Hay muchos if. ¿Qué pasa así? Entre el B, entre A, B y luego C, entre B y C, puede haber un B1, B2, B3, B, hasta infinito. Y entonces, el automatizar esos procesos de desarrollo de ingeniería para poderlos digitalizar no es fácil. Y sin embargo, sí son de las cosas que definitivamente tenemos que hacer, y como dice ahí, estar cambiando esos procesos, o sea, mejorándolos continuamente, estar perfeccionando nuestro software. Y tan es así que, bueno, hay muchos softwares que es su versión 1, versión 2 y ya van hasta en versión 20. Pues eso es lo que se tiene que hacer. Pero si lo logramos hacer, los beneficios que obtenemos de esta digitalización de las empresas eléctricas es que todos los clientes y usuarios gozarán de una mayor experiencia, mejorará la reputación de la compañía y les facilita su incursión en nuevos mercados. Eso sí lo ha hecho bien 3D, tan es así que, bueno, cada vez nos recomiendan más nuestros propios clientes. Y eso es algo que cualquier empresa que se ha metido a la parte de digitalización, las mismas recomendaciones de quienes lo han usado, es todavía más potente que las propias redes sociales que pueden ver su situación ya digitalizada. La productividad de los procesos laborales aumenta, como se puede alcanzar nuevos clientes, el volumen de negocios se incrementa, y eso para 3D, ahorita estamos en un proceso de contratación, y como decía, una de las principales barreras a superar es el capital intelectual, el tener buenos talentos. Pues es difícil, pese a que ahorita hay muchas personas sin empleo, que hay muchos egresados que no encuentran empleo. Para nosotros como empresarios nos es muy difícil encontrar con nuevas contrataciones. Es difícil encontrar el talento. Entonces, viene de los dos lados. Las compañías están adaptadas a los cambios que se producen en el mercado y por lo tanto pueden adaptarse a nuevas situaciones más rápidamente. Es más sencillo acceder a las herramientas de información. Como la seguridad digital está en continua evolución, siempre se estará preparando para los problemas que puedan aparecer en el futuro. La sostenibilidad medioambiental está más fomentada gracias al entorno digital. Las empresas que cambian su sistema estarán ahorrando dinero al eliminar costos de folletos y papeles al pasarse al sistema digital. Y bueno, eso es cierto. Nosotros, cuando iniciamos 3D, en papel que se usaba de reciclaje para fotocopiar o trabajar, sí, eran miles de papel que ahí se quedaba y que se reciclaba. Hoy por hoy que ya cada vez usamos menos ese papel, a menos que nos lo esté pidiendo principalmente los bancos, aunque muchos de los bancos hay que decir que también ya nos aceptan todo en digital. Pero algunos trámites ante entidades gubernamentales no, como que las entidades gubernamentales sí se han quedado un poco más rezagadas y sí nos lo siguen pidiendo de forma escrita o de forma física, perdón. Los clientes están más satisfechos con los objetivos establecidos y su optimización. Entonces, esto es las líneas principales de lo que es
por lo cual se requiere digitalizar el sector en general de las empresas y principalmente el área de energética y máxime el sector eléctrico, que como lo dije es un área muy profesionalizada o donde se requiere un gran expertise. El próximo mes, en la parte de digitalización, hablando de este aumento que se está requiriendo en las empresas, 3D Advertising nos estará hablando de algo de lo que tiene que ver con la programación. La siguiente semana, que es tercer miércoles del mes de julio, se estará hablando de descentralización, de la tercera D, que es descentralización. Pues es un gusto el haberlos tenido aquí conmigo en esta plática de todos los miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a los 13 que se conectaron. Adiós. Hasta luego. Ingresa a nuestro sitio web o redes sociales y conoce más sobre MEMAC. México Energía que mueve, por un México energéticamente sustentable.